La noticia del triunfo del presidente Donald Trump le llegó rápido a los integrantes de la caravana que circula al sur de México. Muchas madres con hijos reaccionaron y no pierden la esperanza de llegar a Estados Unidos. Sí sabemos, sí. ¿Y qué opinan? Pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esperar a ver si aquí a diciembre nos deja entrar con la cita. Muchos de los migrantes que caminan con sus hijos esperan cruzar la frontera antes del 20 de enero, cuando asume el nuevo gobierno. ¿Pero qué podemos esperar de este segundo mandato de Trump? La medida estrella de Trump durante esta campaña tuvo que ver con la inmigración. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. El republicano lanzó un discurso anti-inmigrantes culpándoles tanto de un supuesto aumento de la delincuencia como del incremento en el precio de la vivienda. Según las estimaciones del Centro de Estudios Pew, en 2022 había en Estados Unidos unos 11 millones de migrantes indocumentados, aunque Trump y su campaña aseguraron que son muchos millones más. La pregunta es, ¿podrá llevar a cabo su masiva deportación de inmigrantes? Muchos expertos alertan que esta medida sería costosa y difícil de acometer y que podría tener efectos negativos sobre ciertas áreas de la economía que dependen de mano de obra indocumentada. Esto sería la peor crisis económica desde la Gran Depresión, porque la realidad es que el inmigrante indocumentado, como todos los inmigrantes, son fundamental, esencial para la economía de Estados Unidos. No se puede vivir sin ellos. Una deportación masiva, como están hablando, tendría un efecto devastador, no nada más para las comunidades más afectadas y sus familias, pero todo el país. Pero esa política radical del presidente electo ya está encontrando fuerte resistencia. Y los resultados de estas elecciones impactan a mi familia. Desafiantes, cientos protestaron contra lo que llaman la amenaza de una inminente expulsión migratoria. Estamos aquí en comunidad para saber para mandar un mensaje que la comunidad inmigrante está protegida. Según reportes, Trump encargaría a las autoridades locales para realizar redadas de indocumentados. En un intento por calmar el temor, que esta seguirá siendo una ciudad santuario. Las autoridades neoyorquinas recordaron a los inmigrantes que tienen los mismos derechos. A los padres de familia que tengan a niños en sus escuelas, aquellas personas que han sido víctima de un crimen o han visto un crimen, que sigan utilizando nuestros servicios de policía. Porque el discurso del señor presidente es un poco intimidante. La campaña de Trump estaría planeando firmar medidas contra la inmigración en sus primeros días. Mientras los activistas ya se preparan para cualquier intento de la administración de acabar con el camino legal a la ciudadanía. No sea mala gente, no sea egoísta con nosotros los inmigrantes, que nosotros somos seres humanos igual que usted. Denos la oportunidad de poder pasar para allá arriba. Tan siquiera denos la oportunidad para subir a Canadá, ya que no nos quieren en tu país. Como todos sabemos, en las pasadas elecciones aquí en Estados Unidos, Donald Trump y el Partido Republicano arrasaron con todo, mi gente. Ganaron las elecciones abrumadoramente. El pueblo le gustó Trump y le gustó sus políticas. Donald Trump dice que desde el primer día que tome el cargo va a empezar con las deportaciones masivas, mi gente. ¿Será esto posible? ¿Deportarán más de 12 millones de personas ilegales que están ya en este país? ¿Cómo será ese proceso de deportaciones, mi gente? ¿Cuándo se comenzará ya con esta deportación masiva? ¿Se hará como tal y como dicen que va a pasar? Eso es algo que no sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que los procesos de migración toman tiempo. No soy un experto en migración, pero según todo lo que he investigado, todo lo que he leído, toman tiempo. Y también la Constitución de Estados Unidos está ahí, no se ha desaparecido para ningún lado. O sea que las personas también tienen derechos. O sea, lo pueden deportar y todo eso, pero las personas tienen derecho
y las cosas no van a ser tan fáciles. La deportación de 11 millones de indocumentados más los 2.3 millones que aguardan asilo desde el 2021 costaría como mínimo unos 315.000 millones de dólares. Es una cantidad astronómica. Pero si se incluyen costos de detención, encarcelamiento y procesamiento en el marco del debido proceso, el costo se elevaría a unos 960.000 millones de dólares. ¿Cuáles personas será que se irán primero ya en esas deportaciones? ¿Cómo será este proceso? ¿Qué significa esto para nosotros, la comunidad latina aquí en este país? Hay mucho miedo en nuestra comunidad latina, especialmente las personas que residen ilegalmente en este país, que han venido ya de una manera u otra ilegalmente a este país, mi gente. Sea que estén trabajando ya aquí en este país con unos cuantos años, unos cuantos meses, sea como sea, la cosa es que hay mucho miedo ahora en este país, en nuestra comunidad latina, mi gente. Trump ha prometido hacer la deportación más grande de este país. Su victoria allana el camino para llevar a cabo su polémico plan. Esto es lo que promete. Número 1. Invocar la llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esto le permitiría llevar a cabo deportaciones masivas sin audiencias y sin que exista siquiera la sospecha de que los migrantes han cometido un delito. Número 2. Aplicar una política de tolerancia cero más agresiva. En el primer mandato de Trump, esa medida separó familias en la frontera y canceló el programa de alivio migratorio para quienes emigraron siendo menores. Además, restringió la política de asilo, eliminó los estatus de protección temporal o TPS para personas de varios países y prohibió la entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana. Trump planea repetir esas medidas desde enero de 2025 y retomar el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera a permanecer en dicho país. No importa de qué lado tú estés de la balanza, si tú estás del lado de Donald Trump y quieres que este país sea más seguro, si votaste por Trump para que haya más seguridad en este país, excelente. Todos queremos ya una seguridad en la frontera y un país donde no vengan criminales de otros lados. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay personas humanas como nosotros también que están haciendo las cosas correctas, vinieron ilegal a este país, vinieron a tirar para adelante, a echar para adelante a sus familias, porque ya en sus países no tienen futuro, vamos a decir, en nuestros países, o hay mucha criminalidad, no hay trabajos, vienen a tirar para adelante aquí en este país, mi gente. Entonces, la realidad es que sea como sea, ya esas personas están aquí, muchas de ellas están contribuyendo ya en la economía ya de este país y están haciendo las cosas correctas. Hay personas, como todos sabemos, que vinieron a hacer cosas malas aquí y han hecho mucho daño en este país. Esas personas que están haciendo daño, todos sabemos y todos entendemos que no debieran estar en este país. O sea, totalmente de acuerdo con que esas personas que dañan la sociedad ya no estén en este país, mi gente. Pero, ¿cómo se van a llevar a cabo estas deportaciones? O sea, ¿podrán deportar más de 12 millones de personas que están ilegalmente en este país? ¿Cuáles son las primeras personas que ya Donald Trump y su gabinete ya van a buscar, vamos a decir? ¿Cuáles son las primeras personas que van a estar ya en esas deportaciones masivas? Eso es un tema que nadie sabe, se está armando ya el gabinete, las cosas se están preparando ya, pero eso es el sentimiento, eso es lo que quiere Donald Trump y los republicanos y la mayoría de personas en este país, porque la mayoría de personas votó por Donald Trump. Esta fue la primera vez que Donald Trump ganó el voto popular, o sea, arrasó con todo, mi gente. Entonces, como le dije, la mayoría de personas quiere ya esta política de Donald Trump, esta promesa de que iba a arreglar la economía, pero sobre todo iba ya a evitar la inmigración ilegal, iba a deportar masivamente a todas esas personas que ya están en este país y que iba a cerrar la frontera con México, mi gente. ¿Qué significa esto?
Yo te diría a ti que si tú estás en este país, estás en esa condición, te sugeriría que te busques un profesional ya en inmigración, un abogado que te pueda ayudar para lo que viene, lo que está por venir ya cuando el presidente Donald Trump tome ya el poder. Así que un profesional te puede guiar, te puede sugerir las cosas que tú tienes que hacer. Porque recordemos, mi gente, que el proceso de deportaciones masivas no es tan fácil como algunos piensan. Es un proceso que no, aunque no sabemos los detalles principalmente de cómo se va a realizar, recordemos que este país es un país que tiene una constitución y usted tiene derechos en este país. Aunque usted sea ilegal, hay muchos derechos que usted tiene y puede ser cumplido. O sea, las cosas no son así, no te van a sacar, te van a buscar. Las cosas llevan un proceso y dependiendo tu proceso, dependiendo tu caso, tú te hablas con un abogado, con un profesional y ahí te ayuda y te guía en las cosas que tú tienes que hacer para ya prepararte para lo que viene. Independientemente de las cosas, si tú eres republicano o demócrata, hay que entender que nosotros somos latinos, somos personas que hemos venido a este país a tirar para adelante. Como digo, hay muchas personas malas que han venido a hacer cosas malas, pero hay personas, como la mayoría, ha venido a hacer cosas bien. Y al final del día todos somos humanos, todos queremos tirar para adelante y todos queremos un mundo mejor, mi gente. Así que yo espero que te haya gustado este video del día de hoy. Si estás pasando por esta situación, las autoridades ya de algunas ciudades como Nueva York, que como todos sabemos son santuarios de los inmigrantes ilegales, vamos a decir, han dicho que no, la gente que tenga calma, que estén tranquilos, que las cosas no van a pasar tan rápido así y que hay derechos que hay que cumplirse, mi gente. Y hay muchas personas también, hay muchos grupos pro inmigrantes que van a hacer lo imposible para ayudar a la comunidad que esté pasando ya por esta situación. Y si tú eres una persona que votaste por Trump y te gusta la seguridad, te gustan las políticas, por eso votaste por él, eso está excelente y esperamos en Dios que este país eche para adelante y que las fronteras sean más seguras y que todos tengamos una vida digna, porque al final del día lo que queremos es progresar, tirar para adelante, ver crecer a nuestra familia y vivir en un mundo mejor, mi gente. Así que no olvides suscribirte al canal, darle like al video para que YouTube lo recomiende a más personas, mi gente. Así que ya lo saben, de mi parte esto es todo por aquí. Nos vemos en un próximo video.